la instauración de un proceso administrativo disciplinario que implica imponer un cese o una destitución. Resumiendo el tema, la duda que yo tengo es, ¿la OSI califica, determina, identifica la infracción, o es que al momento de decir esa infracción leve te pone un freno para que la Comisión de Procesos, al revisar los hechos en etapa de calificación, la limite no a instaurar un proceso, sino simplemente a derivarlo a un jefe inmediato? A ver, tengo algo que puede ser una limitación y algo que puede ser una ventaja. Como no soy parte del sistema de control, te puedo dar mi opinión. Hay amigos que veo en las mesas que son de la Contraloría que pueden probablemente darte una versión oficial, digamos. Yo no la tengo. Te puedo dar mi opinión, mi parecer alejado del tema. A ver, en tu pregunta me da la oportunidad de aclarar un tema, que se me pasó con una exposición, era que esta norma lo que califica, esas 47 infracciones las califica en muy graves, graves y leves. Pero la calificación más leve creo que tiene una pequeña impropiedad. Es que se pensó en la calificación del leve porque no está en las 47 infracciones, porque no le corresponde a Contraloría, es fuera del sistema. Acá, digamos, era leve para el sistema de control. Ahora, pero no deja de ser grave para la entidad, porque sí puede estar entre las calificadas como graves del 276. Entonces, no es que se estén rebautizando las infracciones leves, graves de cada carrera, sino es para el sistema de control no reviste la gravedad para hacer de las suyas, digamos. Ahora, cada entidad las manejará conforme al régimen tradicional que tiene. Entonces, por ahí no es un tema que esté modificado, ¿ya? Ahora, el problema tiene un tema ya adicional, es si el órgano de control debe tipificar. A ver, yo creo que, no sé si Contraloría ya llegó a definir el asunto, porque creo que la propia Contraloría también todavía ha revisado y ha dado vueltas al asunto, es quién tipifica, si tipifica el órgano instructor o tipifica desde la auditoría. Yo te puedo dar mi opinión. Mi opinión es que lo ideal sería que venga desde la auditoría, la tipificación. Me parecería que debería ser así. Porque lo contrario significaría que le trasladan un montón de temas a la instancia instructora para que la instancia instructora vea recién si es que califica, si tiene toda la evidencia, si tiene todos los elementos y tener que descartar. Y en el camino va a haber muchas idas y vueltas. Yo creo que desde el informe debería haber una tipificación, me parece. Ahora, eso no deja de tener sus defectos. Es que no necesariamente va a ser una tipificación muy acertada porque no tienes expertos, digamos, en estos temas, en todos los OSIs, en todas las sociedades de auditoría, en la propia Contraloría. Hay un grupo de personas que están dedicadas a este tema de calificación y van a generar la experiencia, digamos, para poderlo desarrollar. Entonces, en abstracto me parece que lo adecuado sería que cada informe ya venga con su tipificación, pero eso es un trabajo adicional y es alto riesgo. Puede ser que la Contraloría decida no por esa alternativa, sino que más bien venga el informe con los hechos, la narración y que sea luego el instructor el que califique. No te podría decir una respuesta acabada porque es lo que le corresponde al órgano de control resolver. Mi opinión académica es eso, deberíamos exigir desde el generador de la imputación que la impute bien. Me parecería. Buenos días, mi nombre es Franklin More. ¿Qué tal, doctor Juan Carlos Morón? Nuevamente escucharlo es todo un gusto. Sabemos de su trayectoria académica y profesional. Es verdad que estamos frente a un procedimiento garantista el que se está presentando dentro de la funcionalidad sancionadora de la Contraloría. Pero si observamos el Código Procesal Penal en vigor, que en algunas ciudades aún no se aplica, está muy parecido a lo que se está haciendo con el tema de Contraloría. Pero no sé hasta qué punto a usted le parece conveniente considerar la oralidad, que podría llevarnos al principio de inmediación, porque muchas veces vemos solo documentos y aún en la administración pública nos gusta ver papeles, expedientes. Sí es verdad que hay que evaluar pruebas, hay que
de alguna manera determinar responsabilidades en base a documentos, pero no conocemos o muy pocas veces vemos a quienes están investigando y hay un alejamiento hacia ellos. Fíjese, usted ha puesto en su ponencia el tema de quienes están excluidos en el tema de la responsabilidad, en el extremo de la responsabilidad, y generalmente los titulares son los que manejan de alguna forma muchos aspectos de la administración pública que conlleva a otros a incumplir normas o responsabilidades administrativas, a incurrir responsabilidades administrativas. No sé, desde mi punto de vista estaba un poco yo pensando y pensaba en voz alta y digo, comparto con alguien que conoce mucho, hasta qué punto podemos considerar en este procedimiento el principio de mediación. Ok, a ver, respecto al principio de mediación, estoy de acuerdo. Digamos, ya es un tema de esquema de trabajo y de desarrollo de prácticas. Tengo mis dudas con la parte de la oralidad que plantea, y mis dudas van por dos factores. El primero es por el lado de la cultura del sistema de control. La cultura del sistema de control es una cultura de evidencia, de probanza, de argumentación y de documentación. Entonces, no hay auditor que, digamos, que no levante algo por escrito, no ponga algo en el informe que no tenga sustento en el papel de trabajo. El cambio de cultura al auditor hacia absoluta oralidad va a contrapelo con su propia formación, que es evidenciar lo que significa sus hallazgos y sobre todo lo que es responsabilidad. O sea, va contra la cultura. Y el segundo factor por el cual me atrevo a no compartir la idea de la oralidad es porque no nos olvidemos que esto termina en sede administrativa con una resolución del tribunal y después muy probablemente va al contencioso. Entonces, va a ser materia de revisión por jueces. Entonces, y ya a un juez le va a ser bien difícil evaluar la legalidad de la decisión tomada a partir de oralidad, que sería básicamente actas de los auditores con lo que pudiera haber actuado él creyendo, pero sin evidencia suficiente. Y lo que va, normalmente el juez, cuando entra en un tema de responsabilidad, considera al auditor como perito. Entonces considera que es el perito que tiene que documentar a partir de evidencia. Entonces, la oralidad no creo que ayude. Ahora, en el tema de inmediatez usted plantea algo que me parece implícito, que me parece importante sí mencionarlo, es decir, la idea del acceso al funcionario, digamos, sí es importante, es decir, la necesidad de explicación, la necesidad de dialogar, de entenderse es no normal. En las normas de control inclusive hay lo que se llama las reuniones con el auditado para poder dar espacio justamente a este debate, intercambio de ideas, que es práctica recomendada, ¿no? Pero digamos, creo que sí. Ahora, inclusive a nivel de lo que es el procedimiento sancionador mismo, a nivel del tribunal hay el informe oral, la audiencia, el acceso al mismo tribunal, que es la última instancia, y ahí va a haber inmediatez en términos de acceso a la autoridad. Eso va a haber. Si vemos inmediatez como celeridad en el plazo entre la imputación hasta la resolución, ya les puse mis inquietudes, ¿no? Muy buenas tardes. Soy Alfredo Quintanilla, del Gobierno Regional de Ica. En primer lugar, para expresar el saludo y la felicitación al doctor Tommy Deza Sandoval y las congratulaciones por la organización de este evento tan importante que cada vez nos nutre más de los conocimientos que debemos tener siempre para la correcta conducción de nuestras entidades. Vengo con el saludo del presidente del Gobierno Regional, doctor Alonso Navarro Cabanillas, y se lo expreso públicamente, y también con la invitación a que los próximos, alguno de ellos se pueda realizar en la región Ica. La pregunta para el doctor Juan Carlos Morón es la siguiente. Respecto a la facultad exclusiva de la Contraloría General de la República en la aplicación directa de sanciones a funcionarios y servidores, indicó también que previamente debe existir el procedimiento administrativo. En todo caso, doctor, yo le pediría, por el bien de todos nosotros, nos pueda esclarecer o dar mayores luces sobre esta expresión, y en todo caso nos lo podría describir con un ejemplo ilustrativo para poderlo entender mejor, ya que da la impresión que colisiona con algunas normas de cada entidad pública.
Gracias. Parece que no le he podido captar bien la pregunta, la refraseo a ver si estoy en la idea, ¿ya? Me plantea usted si es que, o que puedo ampliar un poco la idea de que una sanción administrativa no puede derivarse, no puede imponerse sin un procedimiento administrativo previo. No, o sea, luego de la promulgación de la ley correspondiente, se está facultando exclusivamente a la Contraloría General de la República para aplicar directamente las sanciones a funcionarios y servidores. La pregunta es que nos dé una aclaración mayor respecto a, en todo caso, cómo quedarían los procedimientos sancionadores que se realizan en el ámbito anterior a la promulgación de la ley, de esta ley. Bueno, me parece que lo que estoy planteando es un tema de aplicación. Los procesos anteriores continúan existiendo. O sea, esta ley rige a partir de la fecha para los eventos que sucedan a partir de su vigencia. Los eventos anteriores que fueron de materia de procedimiento por las entidades a través del régimen disciplinario propio siguen su forma separada, no hay ningún cambio. El problema sucede, la idea es, si la pregunta es al momento de la promulgación de la ley se hace un corte y ya la entidad no puede sancionar y corresponde a la Contraloría, no. Los procedimientos que estaban ya iniciados por infracciones anteriores seguirán y serán concluidos conforme a su propio régimen. Los que sucedan a partir de la vigencia, ahí es donde va a haber el tema. Todo evento posterior, toda comisión de infracción posterior que pueda ser conducida a través de los procesos internos o la procedimiento de Contraloría, ahí es donde va a haber aplicar esa regla que comentábamos de la prevención. Es decir, si Contraloría inicia el procedimiento primero, ella será competente. Si la entidad ha iniciado su procedimiento antes, ella será competente, salvo medida cautelar, que digamos que la entidad, que la Contraloría pueda disponer en el sentido de que paralizar cualquier acción interna hasta que ella termine su proceso de control. Salvo eso, la regla es que si la entidad inició un procedimiento disciplinario con sus propias reglas, lo va a concluir. Gracias, doctor. Está aclarado el punto. Sí, gracias. Qué bueno. Buenas tardes. Doctor Juan Carlos Morón, ante todo, felicitaciones por su brillante exposición. Quisiera que nos, bueno, a mí y el grupo que me acompaña, precisarnos en un tema que usted lo ha explicado. Usted nos ha dicho que si un funcionario o servidor que haya incurrido en una de las infracciones con la nueva ley, pregunto si éste hubiera sido procesado en su institución antes que vaya al tribunal de la Contraloría. Pregunto si hubiera sido sancionado previamente y posteriormente, como quiera que está comprendido dentro de las 47 infracciones, dentro de ellas, pregunto, ¿el tribunal pudiera aperturarle un nuevo proceso? De ser así, ¿no cree que sería la aplicación del principio non bis in idem? Correcto. Una apreciación a lo que usted plantea. El tribunal no es la primera instancia. El tribunal es la última, la revisora. Antes de eso hay un órgano sancionador y un órgano instructor al interior de la Contraloría. Entonces, el corte hay que hacerlo al inicio, es decir, ¿cuándo inicia la Contraloría? Con la resolución del órgano que está abriendo el procedimiento. Entonces, si esa apertura del procedimiento de parte de la Contraloría se da cuando ya la entidad sancionó, ya está sancionado. Aplicaría non bis in idem, excluye la competencia. Eso no significa que Contraloría no pueda, en mi opinión, hacer una auditoría a ese proceso y determinar si ha habido un acuerdo o algún concierto de voluntades o algo indebido, y entonces van todos a proceso, ¿no? Pero la sanción por ese evento ya está en sede administrativa planteada, sin perjuicio de que pueda haber civil o penal si es que la conducta la merite. Es un tema aparte, ¿no? Pero lo administrativo se concluye solamente con una infracción en esa vida. Buenas tardes, doctor Morón. Primero felicitarlo por su exposición. Mi nombre es Jimmy Lezama, de la Municipalidad Distrital de Lurín. Quería hacerle una pregunta que de repente no escuché en esta exposición, pero sí en la anterior, referida a la variación de imputaciones. ¿Cuál es el límite
de la Contraloría para hacer este tipo de, o sea, para ejercitar esta atribución? Me refiero a la variación de imputaciones. Pues, o sea, lo que trato de decir es, ¿quién controla al órgano de control? Porque puede estar, o sea, puede variar las imputaciones en algún momento y posteriormente seguir variando y luego, oye, ¿sabes que me equivoqué? Nuevamente te imputo otra infracción y de esa forma, ¿cuál es el límite para ejecutar o ejercitar esta variación? Bueno, gracias. A ver, vuelvo a decir, tengo la misma limitación y la misma ventaja del precio. La ventaja es no estar en Contraloría y la limitación es no saber cuál es el criterio que maneja Contraloría. Y tengo buenos amigos en el auditorio que están ávidos de contestar tus preguntas. Si la próxima semana se presenta alguna condición en la Municipalidad de Lunín, ya sabrás por qué. A ver, variación de cargos. Te voy a responder desde el punto de vista general, ¿ya? A ver, el cargo es el mecanismo de defensa por excelencia, es sobre el cual tú haces el descargo y tú ejerces tu derecho de defensa. Entonces, para que haya contradicción tiene que haber congruencia entre lo que te imputan y lo que te responde, y lo que tú respondes. Entonces, en principio no es posible que una autoridad administrativa que te impute un cargo pueda cambiarte el cargo y seguir adelante con el proceso. Lo que correspondería es reiniciar el cargo. Es decir, si yo te hice un cargo y veo que está mal planteado en términos de el artículo que cité o la forma que te involucré porque te dije que habías aprobado y ahora tú no aprobaste, tú pagaste. Si mi cargo está mal planteado, lo que corresponde es enviarte un nuevo cargo y pedirte un nuevo derecho de defensa. O sea, en el camino, volver a hacer el cargo, pero no seguir el mismo proceso con el cargo equivocado. Correcto, pero esto ¿hasta cuándo es? O sea, ¿hasta qué momento? Hasta que Tú inicias el proceso, pero desde ahí se comienzan a correr los plazos de prescripción o caducidad. Sí, claro, hasta los 2 años que tienen. Pero desde el inicio de la imputación de cargos. Sí, claro. O sea, porque puedes hacerlo 5 o 6 veces. No, tienes el plazo de prescripción general que compute desde la infracción y tienes el plazo de 2 años desde el procedimiento inicial. O sea, tú tienes un procedimiento que tiene que acabar en 2 años. Si en el camino tú te das cuenta que el cargo está mal planteado, lo que correspondería es volver a mandar el cargo. Y tienes menos tiempo para cerrarlo, ¿no? ¿Sí? Una última pregunta, por favor, para continuar con el programa. Su nombre, doctor, y de qué entidad proviene. Muy buenas tardes, mi nombre es José Asdrúbal Coyatonce, Universidad Nacional del Altiplano. Agradecer al doctor Tony Deza por la convocatoria que nos ha hecho. Bueno, mi inquietud va referida a lo siguiente. Bueno, todos sabemos, no es extraño, que en la administración pública pues hay situaciones, voy a decirle así, demasiadas en relación a veces de no observar las situaciones de responsabilidades, de infracciones. Pero también acá tenemos una contradicción en relación a lo que ha señalado los regímenes laborales, los sistemas de responsabilidad, etc., ¿no? Tenemos la 276, el código de ética que al final subsume todo lo que es la responsabilidad funcional, etc., ¿no? O sea, hay una situación de, voy a decir así, de malentender todo lo que pueda significar la administración pública en el tema de responsabilidades. Pero todo esto lo ha juntado, sabemos todos, lo ha, si se quiere, regulado de una sola vez lo que es el servir. De hecho, cuando nosotros agarramos, implementamos los procedimientos, etcétera, por lo general lo hacemos a base de los informes de los órganos de control. Pero estos informes de los órganos de control no necesariamente pues, son las panaceas o aquellas orientaciones para poder establecer las responsabilidades. La mayor parte, incluidos los informes legales cuando se va al Poder Judicial, sabemos en qué termina, por la falta voy a decir, de técnica, de tecnicidad, etcétera, en relación a lo que implementa. Nosotros hemos vivido siempre un desorden en la cuestión administrativa de responsabilidades, incluyendo a la 728, al sistema privado dentro de la administración pública. Yo me pregunto ahora, estando el servir para poder compatibilizar los criterios de la administración pública, ¿acaso no es complicar, generar una situación también de contradicción, no sé, de entablar distintas vías, etcétera, el haber implementado el procedimiento sancionador en la Contraloría?
Porque anteriormente, por ejemplo, en el tema de la responsabilidad civil, se le ocurrió, o sea, a la Contraloría establecer qué tipo de responsabilidad establecemos en la administración pública respecto a la responsabilidad civil, que sea la contractual, dijeron. Una situación que contradecía la misma institución de lo que es la responsabilidad civil, por ejemplo. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar esta situación, teniendo en cuenta que toda la situación garantista está pues en todos los procedimientos? Está la antijuridicidad en todo lo que puede implicar. Yo no podría decir, porque no está en vigencia el Código Procesal Penal en mi distrito judicial, por lo tanto no aplico los principios garantistas en un procedimiento administrativo o en un procedimiento administrativo sancionador. O sea, de hecho me parece que en lugar de poder posibilitar mejorar todo el sistema, a veces un poco lo apartamos y damos a un ente que en todo caso va a ser órgano instructor, investigador, instructor y después sancionador y todavía revisor en relación a lo que puede implicar, por ejemplo, el servir con las otras infracciones en las cuales no es parte competente la Contraloría General de la República. De hecho, a mí me parece que de repente, en vez de orientar, estamos un poco distorsionando lo que debía ser la aplicación correcta de todas las normas dentro de lo que implica este principio o esta situación, vamos a decir, sistemática de todo el sistema. Por cuanto yo veo a veces, alguna vez asistí a una de la ANR, alguna de las universidades, dijeron, porque también como es de acuerdo a la 276, privativa nuestro sector, dijimos, ¿y a dónde vamos? Porque tenemos en la ley universitaria quién sanciona, quién impide el recurso de apelación y quién en todo caso puede ser un órgano revisor extraordinario, el recurso de revisión. Pero dijimos, en todo caso, orientemos conforme a la ley establecida en el servir. Además que en la Constitución Política no está establecida la situación sancionadora de la Contraloría General de la República. Y de hecho la situación de escoger modelos no implica pues acogernos a situaciones que de repente no por el hecho de que sean error van a ser al final una situación de verdad, ¿no? Esa era mi inquietud, doctor, respecto a lo que puede implicar este procedimiento administrativo sancionador respecto de lo que tiene potestad exclusiva la Contraloría General de la República. Más que una pregunta, era un comentario. Le hago algunos comentarios. A ver, usted ha planteado, ha deslizado un tema que probablemente muchos tengan, digamos, también la inquietud sobre el tema de la constitucionalidad de la competencia sancionadora, ¿no? Mañana hay una exposición del doctor García Thomas, un programa que va a tratar justamente el tema, así que creo que más versado que él por su trayectoria y competencia para poderlo ver, parece que sería importante que lo pueda resolver mañana. El tema de servir, el tema de Contraloría, el tema de la responsabilidad, tengo una reflexión general que me preocupa y espero que pueda compartir conmigo. Es que creo que no hay nada más frustrante para el usuario de un servicio público, contribuyente finalmente, y también para los funcionarios públicos, la sensación de impunidad. La sensación de que, oiga, es un corrupto, incumple, no hace su trabajo, pero nadie lo sanciona, no hay la responsabilidad, ¿no? Claro, y frente a un sistema en el cual no funciona, tenemos dos caminos. O reorganizar todo nuevamente y refundar el sistema, o tratar de establecer algún mecanismo, digamos, que trate de solucionar prontamente el tema. La opción que se ha tomado en nuestro país es crear el mecanismo de la responsabilidad funcional como un mecanismo que trate de atender esta necesidad. Que lo logre o no lo logre, ese es un reto que vamos a verlo seguramente en el camino funcionando. Esperemos por el bien del país que funcione. El tema es que tiene, como ya comenté en la exposición, algunas debilidades, tiene bastantes pros, pero tiene también algunos temas de retos por operar. Pero todo apunta a tratar de descartar, de eliminar esta sensación de impunidad que hay en torno de cosas, y creo que es frustrante para todos. Muy bien, pasamos entonces a la presentación del libro Control Gubernamental y Responsabilidad de Funcionarios del doctor Juan Carlos Morón Urbina. La presentación de dicho libro está a cargo del doctor Jorge Danoso Ordóñez, a quien invitamos a pasar al podio. Muy buenos días. De todo mi agradecimiento al Ministerio de Justicia, a mi querido amigo
comentarios sobre su más reciente obra, El control gubernamental y responsabilidad de funcionarios públicos. En primer lugar, dar testimonio de que, para no ser acusado de falta de objetividad, que con el doctor Morón me une hace muchos años una gran amistad que además, curiosamente, yo diría que se origina a propósito de una anterior convención también de representantes de oficinas de asesoría jurídica, ¿de acuerdo? Es decir, una anterior convención que se realizó, también organizada por el Ministerio de Justicia, la doctora Ana María Valencia lo recuerda, a propósito hacia el año 88-89, ¿de acuerdo? Donde el tema en discusión era la necesidad probablemente de reformar y tal vez aprobar una nueva ley de procedimiento administrativo. Eso fue el motivo de una de estas tantas reuniones de representantes de oficinas que tal vez algunos de ustedes ha estado presente, donde nos conocimos personalmente con el doctor Morón, entablamos una gran amistad y desde entonces hemos trabajado juntos una serie de aspectos en el plano académico, en el plano de desarrollo de la legislación administrativa e incluso en el plano profesional. Posteriormente fuimos designados por el Ministerio de Justicia como integrantes de la comisión que elaboró lo que hoy día es la Ley de Procedimiento Administrativo, también como integrantes de la comisión de lo que hoy día es la Ley de Contencioso Administrativo, y luego ya en varias comisiones revisoras, incluso ahora último, el doctor Tommy Deza conoce algunas comisiones revisoras de reformas para la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Contencioso Administrativo, y un proyecto de ley que todavía está en manos del Ministerio de Justicia, que constituiría una suerte de ley de bases o ley general de la administración pública. En resumen, nos hemos en su momento reunido con el doctor Morón en varias oportunidades para plantear propuestas de reforma de la legislación y siempre en la lógica de establecer mecanismos, crear de alguna manera otro, ayudar, colaborar a efectos de poder plantear temas, propuestas que ayuden a mejorar el funcionamiento de la administración pública, que ayuden a mejorar a este complejo organizativo que tiene la importante tarea asignada por la sociedad precisamente de cumplir esos cometidos públicos, ¿verdad?, que sirven a la sociedad, es decir, la tutela de intereses públicos. Por tanto, tengo, insisto, de alguna manera u otra, ¿verdad?, el conocimiento de la trayectoria o de haber acompañado al doctor Morón en varios temas en los cuales hemos ayudado en los últimos años. Y valoro este libro especialmente además por lo siguiente. El doctor Morón utiliza, y creo que parte de acá, de su experiencia, como él lo ha dicho hace un momento también, en haber formado parte durante 10 años del órgano de control. Y eso me parece muy valioso porque creo que uno de los temas que padece nuestro derecho administrativo es la ausencia de bibliografía sobre la materia. ¿De acuerdo? Siempre me he preguntado si bien en los últimos años se han producido obras que han permitido echar luces, ¿de acuerdo?, sobre una serie de temas administrativos, especialmente en materia de procedimiento administrativo, donde también hay un libro muy conocido, doctor Morón, en materia contenciosa administrativa, en materia de regulación de servicios públicos, dado el cambio de rol del Estado en la economía, o en materia, como estamos conversando, en materia de responsabilidad de funcionarios, de régimen de servicio civil. En varios aspectos, ¿de acuerdo?, ¿no?, asistimos a un proceso de reforma por parte del Estado porque hay una demanda de la ciudadanía, obviamente, un mejor servicio. ¿De acuerdo? Y por tanto, podemos encontrar que hay reformas legislativas, hay corrientes jurisprudenciales, pero no siempre la doctrina acompaña a ayudarnos a explicar, ¿de acuerdo?, o a plantearnos propuestas o formas de interpretación en buena cuenta de estos marcos legislativos, o cómo poder articular lo que establece la ley con la jurisprudencia. Y creo que estos vacíos lo viene a llenar el libro del doctor Morón, porque vamos a encontrar en primer lugar determinadas áreas en las cuales muy poco se ha escrito en el Perú, y no quiero exagerar casi nada, que es el tema de control gubernamental. ¿De acuerdo? Es decir, si bien el libro recopila anteriores trabajos, yo la verdad es que creo que son trabajos valiosísimos, algunos de los cuales voy a referirme a algunas partes del libro, tal y como lo trata el doctor Morón, que me parece muy importante, ¿verdad?, y llamar la atención al respecto. Hay capítulos del libro que están dedicados al control, al concepto de control gubernamental y la importancia que tiene, a la auditoría jurídica, a los alcances y cuál debería ser la real perspectiva al momento de que los órganos de control realicen una auditoría de legalidad, un control de legalidad sobre la actuación de los funcionarios públicos,
o por ejemplo en un concepto de prueba preconstituida. Yo recuerdo hace unos 5 o 6 años también, una de estas reuniones del Desarrollo Jurídico del Estado estuvo dedicado a cuáles eran los alcances de la prueba preconstituida. Hay también un trabajo del doctor Morón sobre la materia. Y ahí vamos a decir así una segunda parte que el libro anuncia, aparte de lo referido a estos temas claves, esenciales de control gubernamental, que tienen que ver con el régimen de responsabilidad de los funcionarios, y el régimen de prohibiciones, el régimen de impedimentos, ¿verdad? O régimen de incompatibilidades, que eso lo voy a ver dentro de un momento. Pero creo entonces, uno, que es valioso que un profesional en la trayectoria del doctor Morón, que ha tenido experiencia y que ha estudiado e investigado desde la época que formaba parte de Contraloría, además también, ¿verdad?, lo relativo a los alcances y al régimen de control, escriba y publique sobre la materia. Que lo escriba, sé que lo he hecho hace un tiempo porque realmente está recopilando, pero que se pueda publicar compilado me parece valiosísimo. Más aún en épocas como las actuales en que estamos viendo hay un potenciamiento de las potestades sancionadoras. Creo que aquí encontramos una serie de elementos claves importantes a tomar en cuenta. Pero otro elemento adicional también. En lo personal yo siempre he echado de menos que en nuestro país la jurisprudencia, sobre todo la del Poder Judicial, que tiene que ver con control de la administración, es clandestina. Echo de menos que los procesos contenciosos administrativos no se publiquen, la sentencia de los procesos. Se publican, es verdad, se publican en unos, ¿verdad?, volúmenes del peruano que recogen las casaciones, que yo no sé si ustedes leen, yo rara vez, el doctor Morón parece que sí los lee, ¿de acuerdo? Porque en algunos de sus trabajos, como es el caso donde analiza el concepto de prueba preconstituida, lo hace a partir de la jurisprudencia de la Corte Suprema. Y eso es muy importante, porque estamos viendo algo que hay muy poco en nuestro país, que es, y que sí es común en otros países, ¿no bien?, en el cual se retroalimenta precisamente el control jurisdiccional a la administración, a efectos de poder, de alguna manera u otra, por seguridad jurídica, por prevención, obviamente, ¿verdad?, es decir, que la administración sabe lo que el juez dice sobre las normas que va a aplicar la administración. Y esto lo hace, por ejemplo, el doctor Morón a propósito de su trabajo sobre el concepto de prueba preconstituida y también a propósito de su trabajo, ¿de acuerdo?, en donde trata sobre el nepotismo, en el cual se refiere a los criterios que ha utilizado el Jurado Nacional de Elecciones a la hora de determinar si se ha incurrido o no el causal de nepotismo para declarar la vacancia de autoridades elegidas. Ahí hay un interesante uso de la jurisprudencia, ¿verdad?, utiliza la jurisprudencia a efectos de poder analizar en buena cuenta los alcances de la interpretación de determinadas normas jurídicas. A mí me interesa rápidamente reseñar algunos aspectos del libro del doctor Morón. Muy poco, porque obviamente un libro que tiene tal extensión, donde trata estos temas vinculados al control gubernamental, que he referido rápidamente, o lo referido al régimen de responsabilidad de funcionarios, y que además viene acompañado de un anexo importante. El anexo importante donde se compila la jurisprudencia nacional, la jurisprudencia administrativa e incluso la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en algún caso relativamente reciente, donde ha tenido que ver también, ¿verdad?, con la protección de derechos fundamentales respecto de acciones de alguna Contraloría General, el caso de Venezuela, por ejemplo. Entonces creo que es tanto un trabajo, un libro que recopila doctrina muy útil, como también que recopila referentes jurisprudenciales y que la doctrina, además que se desarrolla, toma en cuenta precisamente estas experiencias de aplicación de la norma por parte del Poder Judicial o del Jurado Nacional de Elecciones. El doctor Morón nos dice en su libro, y voy a ser muy puntual en esta parte, ¿de acuerdo?, ¿por qué el control? Y claro, el control es consustancial a un Estado democrático, ¿de acuerdo? No hay poder sin control. ¿Sí? Es decir, todo poder necesita control, ya sea control entre órganos, ¿verdad?, por el principio de separación de poderes, o ya sea el control que hay en sus distintas modalidades, control político, control jurídico, control social, control democrático directo, tener mecanismos como revocatoria, son distintas modalidades de control. El eje del libro es el control gubernamental y sobre todo el control económico-financiero que practican lo que internacionalmente se ha dado a llamar las entidades de fiscalización superior. Por tanto, el doctor Morón señala en su libro que la razón de ser del control no es la búsqueda de responsabilidades únicamente de buscar sancionar o castigar, sino más bien el mejoramiento de la gestión. Lo que busca el control es obtener información que sirva para mejorar la gestión, para enderezar la gestión que pueda ser ineficiente, irracional, antieconómica o ilegal.
que obtener esa información, ¿de acuerdo? Y no necesariamente siempre la imputación de responsabilidades, sino la mejora de la actuación de la administración pública. Por tanto, la idea es obviamente, ¿verdad?, que se contribuya a la mejora de las metas de la actuación pública. La eficiencia del control, lo señala el doctor Morón en la introducción de su libro en las primeras páginas, no se puede realizar solo, dice, por el número de fiscalizaciones programadas, no solo por las acciones iniciadas, las acciones concluidas, o por las denuncias presentadas, o por las sanciones aplicadas, sino por haber impedido, por haber generado un precedente y por haber prevenido e impedido que se pueda cometer algún ilícito. Lo que interesa es la prevención, lo que interesa es la mejora de la actuación de la administración pública. Señala el doctor Morón cómo es que en las últimas décadas, digamos así, del siglo XX, ha habido todo un proceso internacionalmente compartido de, en buena cuenta, constitucionalización de lo que vendría a ser el régimen de control gubernamental, el régimen de control, en materia económica y financiera. Eso se demuestra en la consagración, en la constitución de la Contraloría General desde el año 79 y en el establecimiento de los lineamientos básicos del control gubernamental a cargo de la Contraloría en la Constitución del 79 y la Constitución del 93. Y esto es importante porque el libro hace una exhaustiva revisión, de acuerdo, a un nivel de derecho comparado en América Latina, Europa y otros países, de cuáles son las distintas modalidades, distintos alcances, requisitos de alguna manera u otro, ¿verdad?, ¿sí?, acerca de cómo actúan las entidades de fiscalización superior, las Contralorías Generales o Tribunales de Cuentas, cuáles son los alcances del control, cuáles son los requerimientos, cuáles son los objetivos. Y en eso me parece que es un libro que echa luces a lo que comenté al inicio, sobre un tema poco trabajado, poco estudiado, ¿verdad?, por parte de la doctrina, que nos permite, como ocurre, y ese es el aporte de la doctrina, poder entender los alcances de un determinado marco legal, poder interpretar y poder, ¿verdad?, saber en buena cuenta cuáles son los parámetros con que debería aplicarse, ¿verdad?, o debería actuar una determinada entidad, y cuáles son esos parámetros bajo los cuales los objetivos que debería perseguir esa entidad, lo cual a los aplicadores, lo cual a los operadores nos sirve para efectos de poder entenderlo en buena cuenta y poder también, a su vez controlar. A su momento alguien preguntaba quién controla al controlador, a fin de poder verificar si están cumpliendo o no correctamente, ¿verdad?, estas funciones. La labor del control económico financiero, dice el doctor Morón, se ejerce principalmente cuando se gerencian recursos públicos o bienes a cargo del Estado. No interesa en manos de quién, como todos sabemos. Puede ser que el Estado haya asignado a un particular un determinado fin, un determinado cometido, pero le haya asignado bienes y recursos. A ese particular también podrá ser objeto de control. Lo importante no es el sujeto, lo importante es fiscalizar ahí donde hayan bienes o recursos del Estado. En esta primera parte, el doctor Morón también rememora, aparte de la evolución, que además data incluso desde la Constitución de Cádiz, cita un artículo de esta Constitución que, como ustedes saben, fue aprobada en España en momentos en que España estaba invadida por Francia, o cita, por ejemplo, un decreto de Bolívar del año 1824, que decretaba, dice el doctor Morón, la pena capital a todo funcionario público que se le convenciera en juicio sumario de haber malversado o tomado de sí fondos públicos de 10 pesos para arriba. No he hecho el cálculo de cuánto significaría el día de hoy, ¿de acuerdo? Pero sí preocupa ese tema de la pena capital en su momento que, ¿de acuerdo?, ¿no?, que establecía el decreto de Bolívar. Sin embargo, lo central es que el resultado del control debería ser el mejoramiento de la actuación de la administración pública. Señala bien el doctor Morón, como comenté hace un momento, lo siguiente, lo estoy citando textualmente, dice: la detección de irregularidades o de desfases no es la razón de ser del control, sino la evaluación de acuerdo a determinados criterios predispuestos acerca del grado de corrección con que la administración financiera es guiada. La idea básicamente es del control, que sirve para retroalimentar la buena gestión, es cómo colabora para la mejor gestión, cómo colabora además para que las entidades administrativas, ¿verdad?, puedan cumplir los cometidos que tienen asignados en tutela de los intereses de todos nosotros, de la colectividad. Y eso lo desarrolla también el doctor Morón en la segunda parte de su trabajo. Hasta ahora me he tratado de referir a ese análisis general que hace sobre el control gubernamental y cuál es el objetivo. Pero en la función pública
¿de acuerdo?, desde el lado del control gubernamental, como desde que los que no están en el lado de control gubernamental y, ¿verdad?, son más bien, tienen que colaborar con esa función, no quiero decir padecer, pero colaborar en muchos casos, obviamente, ¿verdad?, con la función de control gubernamental. Yo creo que esto es muy importante, creo que es realmente una obra valiosa y debo concluir felicitando a mi querido amigo, socio, colega, el doctor Morón, ¿verdad?, para la publicación de su obra. Y muchísimas gracias. Felicitaciones al doctor Juan Carlos Morón Urbina por su libro Control Gubernamental y Responsabilidad de Funcionarios Públicos. Bien, seguidamente y de acuerdo al programa, pasaríamos a la elección de presidentes y secretarios de los grupos de trabajo de la Convención, lo cual ya se ha realizado, por lo que vamos a simplemente mencionar al presidente y secretario de la Convención y presidentes y secretarios de las 7 comisiones. Por favor, cuando los mencione, se ponen de pie para que todos podamos poner. El presidente de la 19ª Convención de Asesores es el doctor Carlos Alberto Perea Barrera, de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Por favor, si se podría poner de pie. Aplauso para el doctor. El secretario de la Convención es el doctor Franklin More Espinosa, jefe de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones de Piura. Grupo de trabajo número 1, Comisión 1, presidente Luis Ojeda Guillén de SUNASA. Secretario, doctora Lisette Urtiaga Alvarado, del Instituto Geofísico del Perú. Comisión 2, presidente, doctor Luis Fuentes Fusterra, de la zona registral 13, sede Tacna. Secretario, doctora Nelda Guerra Serra, de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Comisión 3, presidente, doctora Lucía Ulegia Ayala, de la Universidad Nacional de Barranca. Secretario, doctora Maruja Malqui Zabaleta, de la Escuela Nacional de Marina Mercante. Comisión 4, presidente, doctor Giancarlo Zavala González, de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Tacna. Secretaria, doctora Nelly Calderón Alay, de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, también de Tacna. Comisión 5, presidente, doctor Pablo Alejandro Castillo Lizárraga, del MINA. Secretaria, doctora Maritza Sánchez Poma, de la Municipalidad de Huancayo. Comisión 6, presidente, doctor Ronnie Alfredo Quintanilla Grimaldo, de la Dirección Regional de Vivienda, ICA. Secretario, doctor Carlos Alberto Razuri Silva, de la Dirección General de Gestión del Desarrollo de Recursos Humanos del Ministerio de Salud. Por último, el grupo número 7, Comisión 7, presidente, doctor Edgar Rojas Suaznava, de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana. Secretario, doctor Homer Figueroa Alvarado, del Instituto Geográfico Nacional. Agradecemos a todas las personas mencionadas por su colaboración. El doctor Manuel Mesores Castelo es funcionario público con 20 años de experiencia en la administración pública, especialista en Derecho Administrativo, Laboral y de Empleo Público. Ha ejercido diversos cargos técnicos vinculados con la gestión pública y la asesoría legal en entidades como el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la Contraloría General de la República y la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir, entre otras. Actualmente se desempeña como secretario general del Ministerio de Defensa.
Es abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Administración Pública en el Instituto Ortega y Gasset de España, en cooperación con el Instituto Continental. Recibamos con un caluroso aplauso al doctor Manuel Mesones Castello. Muy buenos días. Mi nombre es Manuel Mesones, soy abogado como ustedes y si bien actualmente estoy desarrollando funciones más de gestión como secretario general, mi tema, un tema que siempre me ha gustado y en el cual procuro siempre estar al día, es el tema del empleo público, el derecho administrativo y en este caso particular el tema de la facultad sancionadora del Estado. Para poder entender la facultad sancionadora de la Contraloría General de la República, que es una facultad sancionadora transversal a todos los niveles de gobierno, a todas las formas de contratación estatal y a todos los sistemas o formas también de sanción administrativa disciplinaria, tenemos que entender primero por qué surge esta herramienta nueva llamada facultad sancionadora de la Contraloría administrativa funcional. Y esto se entiende solamente cuando uno es plenamente consciente del caos laboral y en materia de contratación de personal que tenemos en el Estado peruano. La primera parte de esta exposición precisamente va a tratar sobre eso. El enredo que durante años, más de 30 años, hemos ido creando en el Estado peruano, superponiendo una figura sobre otra y creando